¿Para qué quieres tanto dinero, mamá? Ya estás vieja y ni lo vas a gastar. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi único hijo, mientras sostenía mi tarjeta bancaria con una sonrisa que jamás podré olvidar. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Era martes por la tarde en Madrid, y yo acababa de salir de la iglesia de San Jerónimo el Real, donde había estado rezando como cada día desde hace 30 años. Tenía todavía el rosario entre mis dedos cuando escuché esas palabras que me partieron el alma. El aroma a incienso aún se adhería a mi Rebeca gris, esa que había tejido yo misma durante las largas noches de invierno, cuando las manos se me enfriaban pero el corazón se calentaba pensando en que al día siguiente vería a mi hijo. Mi nombre es Teresa Jiménez. Tengo 67 años y durante 38 de ellos fui maestra en el colegio público Ramón y Cajal. Mis amigas siempre me decían que tenía una paciencia infinita con los niños, que era mi don. Nunca imaginé que necesitaría esa misma paciencia para soportar las palabras de mi propio hijo. Iker estaba de pie en el salón de mi apartamento en el barrio de Chamberí, ese mismo salón donde lo ayudé con las tareas durante tantos años, donde celebramos sus cumpleaños y donde lloré el día que su padre murió de un infarto, cuando él apenas tenía 15 años. Las cortinas de flores que había cosido hace 10 años filtraban la luz dorada de la tarde, creando sombras que parecían bailar sobre su rostro, un rostro que ya no reconocía como el de mi niño. «Por una vez en mi vida», repetí con la voz quebrada, sintiendo cómo las piernas me temblaban. El rosario se me cayó al suelo, y cada cuenta que rebotó contra las baldosas sonó como un pequeño lamento. Él no se inmutó. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veía llegar de la escuela con historias divertidas de mis alumnos, ahora me miraban con una frialdad que me heló la sangre. «Sí, mamá. ¿Sabes cuántas veces me humillaste con tus «no puedo, estoy rezando»? Me debes, y no te estoy pidiendo. Estoy tomando lo que es justo». Mi mente se transportó inmediatamente a todos esos momentos, en los que había trabajado horas extra para pagarle la universidad privada. Cuando vendí el anillo de bodas de mi difunto esposo para cubrir sus gastos de la carrera de administración de empresas. Recordé las noches en las que me quedaba despierta corrigiendo exámenes hasta altas horas para ganar dinero extra dando clases particulares. Todo para que él tuviera lo mejor. «Voy a hacer el viaje de mi vida», continuó con una determinación que me asustó. «Y tú, si tienes algo de corazón, no vas a impedírmelo». Esas palabras resonaron en mi apartamento como ecos en una catedral vacía. El mismo apartamento donde había colgado todos sus diplomas en la pared, donde guardaba con orgullo cada foto de sus logros académicos, donde tenía enmarcada la primera carta que me escribió cuando tenía 8 años diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era solo tristeza, era una sensación de vacío tan profunda que me dolía respirar. El olor a lentejas que había preparado para la cena se mezclaba con el aroma de las velas que siempre tenía encendidas frente a la imagen del Sagrado Corazón, creando una atmósfera que antes me daba paz y ahora me resultaba asfixiante. «Iker, hijo», susurré, pero él ya se dirigía hacia la puerta con mi tarjeta en la mano. «No me llames hijo. Los hijos corresponden a sus madres. Tú solo me diste obligaciones y culpas». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el edificio. Me quedé sola en medio de mi sala, rodeada de todos los recuerdos de una vida dedicada a amarlo, con el sonido del tráfico de la calle Fuencarral colándose por la ventana como un murmullo constante que ahora se sentía como una burla. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, la misma donde había velado sus fiebres cuando era pequeño, donde había orado durante años para que Dios lo protegiera en sus aventuras de juventud. La luz de la farola se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas en el techo que parecían las rejas de una prisión. Al día siguiente, con las manos temblorosas, revisé mi cuenta bancaria en el cajero automático de la esquina, el mismo donde había retirado dinero tantas veces para darle caprichos a mi hijo. La pantalla mostraba una cifra que me hizo tambalear.
Iker había transferido 200.000 euros de mis ahorros. Todo. Cada euro que había guardado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo. Cada sacrificio convertido en números que ahora se esfumaban hacia una cuenta que no reconocía. Regresé a casa caminando como una autómata por las calles empedradas de mi barrio, pasando frente a la panadería donde siempre compraba su pan favorito cuando venía a visitarme, frente al kiosco donde le compraba revistas cuando era adolescente. Todo me recordaba a él, pero ya no al hijo que había criado, sino al extraño que había venido a robarme no solo el dinero, sino algo mucho más valioso: la dignidad de ser su madre. Durante los siguientes días, me senté frente a la imagen del Sagrado Corazón sin poder pronunciar una sola oración. Yo, que había rezado todos los días durante 30 años por la salvación de mi hijo, de repente me quedé sin palabras. Me sentía abandonada por el mismo Dios al que había servido toda mi vida. Las horas pasaban lentas en mi apartamento. Cada tic-tac del reloj de pared resonaba como martillazos en mi cabeza. Era el mismo reloj que había comprado cuando Iker nació, pensando que marcaría los momentos felices de nuestra vida juntos. Ahora solo contaba el tiempo de mi soledad. Me levanté y caminé hasta el armario del pasillo, donde guardaba todas las cajas de recuerdos. Mis manos arrugadas abrieron la primera caja con cuidado, como si estuviera manejando cristales rotos. Dentro estaban todos los informes escolares de Iker, desde preescolar hasta la universidad. Iker es un niño brillante y cariñoso, decía uno de sus primeros maestros. Siempre habla con amor de su mamá. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿En qué momento me convertí en la enemiga? Saqué una fotografía amarillenta donde aparecíamos los dos en el retiro. Él tendría unos 8 años y sonreía mostrando los dientes que se le habían caído. Yo lo abrazaba con esa sonrisa que solo tienen las madres cuando miran a sus hijos. En el fondo se veía el palacio de cristal, y recordé que ese día había gastado mis últimos euros en comprarle un helado de chocolate que se manchó toda la camisa nueva. Cada domingo, después de misa en San Jerónimo, lo llevaba a merendar churros con chocolate en la chocolatería San Ginés. Él siempre pedía una ración extra, y yo le decía que sí, aunque eso significara que yo tomaría solo café con leche y guardaría mis churros para él. «Mamá, eres la mejor del mundo», me decía con la boca llena de chocolate, y esas palabras me llenaban más que cualquier comida. Seguí revisando documentos. Encontré las facturas de su colegio privado, el San José del Parque. Cada mes eran 800 euros que yo pagaba religiosamente, trabajando turnos extra en el colegio público donde daba clases y corrigiendo exámenes hasta altas horas de la madrugada. Mis compañeras maestras me preguntaban por qué no lo metía en la escuela pública donde yo trabajaba, y yo les respondía que quería darle lo mejor. «Es mi único hijo», les decía. «Merece todas las oportunidades que yo no tuve». Había otra caja llena de recibos médicos. Cuando Iker tenía 12 años, se rompió el brazo jugando fútbol y necesitó una operación que la Seguridad Social no cubría completamente. Trabajé dando clases particulares de matemáticas todas las tardes durante 6 meses para pagar los 3.000 euros que costó el mejor traumatólogo de Madrid. Recuerdo que mis manos se hinchaban de tanto escribir correcciones, pero no me importaba porque mi niño volvía a jugar fútbol sin dolor. El timbre del portero automático me sobresaltó. Era mi vecina, doña Carmen, una mujer de mi edad que vivía en el apartamento de al lado desde hace 20 años. «Teresa, hija, ¿estás bien? No te he visto salir a misa estos días». La invité a pasar, y ella se sentó en el mismo sofá donde su propio hijo se había sentado tantas veces a jugar con Iker cuando eran pequeños. Carmen me conocía lo suficiente para saber que algo grave pasaba. «Es Iker», le dije simplemente, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Le conté todo, desde la primera palabra cruel hasta el robo de mis ahorros. Carmen me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con incredulidad. «Ay, Teresa, tú que sacrificaste todo por ese muchacho. ¿Te acuerdas cuando trabajabas en verano dando clases de apoyo para pagarle el viaje de fin de curso a Roma? Te veía salir a las 7 de la mañana y regresar a las 9 de la noche. Agotada, pero feliz porque él iba a conocer el Vaticano». Sí, me acordaba. Fueron 2 meses dando clases intensivas a niños con dificultades.
bajo el calor agobiante de julio y agosto en Madrid. Iker tenía 17 años, y todos sus compañeros iban al viaje. Yo no podía permitir que él se quedara atrás. Trabajé como nunca. Rechacé invitaciones de amigas, cancelé mis propias vacaciones, todo para que él pudiera vivir esa experiencia. Me mandó una postal desde Roma, le dije a Carmen, señalando hacia la nevera donde aún la tenía pegada con un imán. Gracias, mamá, por hacer posible este sueño, decía. Lloré de felicidad cuando la leí. Carmen suspiró profundamente. ¿Y cuando se graduó de la universidad? ¿No fue tu anillo de bodas lo que vendiste para pagar la ceremonia? El anillo de bodas. Mi mayor tesoro después de Iker. Era una sortija sencilla de oro blanco con un pequeño diamante que mi difunto esposo, Aurelio, había comprado con sus primeros ahorros cuando trabajaba en Telefónica. Lo había llevado puesto durante 25 años, incluso después de que Aurelio muriera. Era mi conexión con él, con los años felices que habíamos compartido. Pero cuando Iker me dijo que quería hacer una fiesta de graduación como la de sus compañeros, que se sentía avergonzado de ser el único que no celebraba, no dudé ni un segundo. Fui a la joyería de la calle Preciados y lo vendí por 2.500 euros. Con ese dinero alquilamos el salón de un restaurante en el centro y organizamos una cena para 50 personas. Mamá, has hecho que este sea el día más feliz de mi vida, me había dicho Iker esa noche, abrazándome fuerte mientras los invitados brindaban por su futuro. Yo me sentí la mujer más orgullosa del mundo, aunque mi dedo se sintiera extrañamente vacío sin el anillo. Teresa, me dijo Carmen tomándome las manos, tú has sido una madre ejemplar, has dado todo, absolutamente todo por ese hijo. Si él no lo ve, es porque está ciego de egoísmo, pero eso no cambia la verdad. Después de que Carmen se fue, volví a sentarme en mi mecedora frente a la ventana. Desde ahí podía ver la plaza de Olavide, donde llevaba a Iker a jugar cuando era pequeño. Lo veía correr entre los árboles, subirse a los columpios, pedirme que lo empujara más alto. «Más alto, mamá, quiero tocar las nubes», gritaba con esa risa cristalina que ahora solo existía en mis recuerdos. Recordé también las noches de invierno cuando se enfermaba. Yo dormía en una silla al lado de su cama, tomándole la temperatura cada hora, dándole medicinas, cantándole las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí. En esos momentos de vulnerabilidad, él se aferraba a mi mano y susurraba, «No te vayas, mamá, quédate conmigo». ¿Cómo había pasado de «no te vayas» a «ya estás vieja y no sirves para nada»? Esa noche preparé la cena que siempre le gustaba. Croquetas caseras de jamón ibérico y una tortilla española bien cuajada. Era una costumbre que tenía desde que él se fue a vivir solo. Cocinar para dos aunque estuviera sola, por si acaso aparecía de sorpresa. Pero esa noche me di cuenta de lo absurda que era esa costumbre. Iker no había aparecido por sorpresa en años. Solo venía cuando necesitaba algo. Mientras comía sola en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas, me pregunté si todo había sido una mentira. Si todas esas veces que me dijo, «Te quiero, mamá», había sido solo porque necesitaba algo. Si todos mis sacrificios habían sido para criar a un extraño que solo me veía como una fuente de recursos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba cuando veía mi teléfono, y no había ni un mensaje de Iker preguntando cómo estaba, ni una llamada, ni una disculpa, nada. Mis amigas de la parroquia comenzaron a notar mi ausencia en la misa de las 8 de la mañana. Lourdes, que se sentaba siempre a mi lado en el banco de la tercera fila, vino a tocarme la puerta un jueves por la mañana. «Teresa, hijita, ¿qué te pasa? El padre Clemente pregunta por ti. Dice que eres el alma de nuestra comunidad». No sabía cómo explicarle que ya no podía rezar, que las palabras se me atoraban en la garganta cada vez que intentaba hablar con Dios. ¿Cómo pedirle bendiciones para un hijo que me había tratado como basura? ¿Cómo agradecer por una vida que se había convertido en una burla? Estoy un poco enferma. Le mentí, y Lourdes, buena mujer como era, me preparó un caldo de pollo que ni siquiera pude probar. Pero la vida, como siempre, siguió su curso. Una mañana,
mientras organizaba los papeles de mi escritorio tratando de entender mis finanzas sin los 200,000 euros, encontré algo que me heló la sangre. Era una carta del banco, fechada 3 meses atrás, dirigida a Iker a mi dirección. La había abierto porque pensé que era un error, pero no lo era. Era una notificación de que había solicitado acceso como autorizado a mi cuenta de ahorros. Mi propio hijo había estado planeando robarme durante meses, y yo, ingenua de mí, había firmado los papeles que él me dio diciéndome que eran para actualizar mi seguro de vida en caso de que me pasara algo. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. No había sido un arrebato. No había sido un momento de desesperación. Había sido un plan calculado, frío, pensado paso a paso para quitarme todo lo que tenía. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar su Instagram. Iker siempre había sido muy activo en redes sociales, y yo, que apenas sabía usar el teléfono para llamadas, nunca me había metido en esas cosas. Pero Carmen me había enseñado cómo hacerlo. Lo que vi me destrozó completamente. Fotos en playas paradisíacas de Tailandia, hoteles de lujo con piscinas infinitas, platos de mariscos exóticos que costaban más que mi pensión mensual, copas de champán dorado en terrazas con vista al mar. Y en cada foto, esa sonrisa que una vez me había llenado de orgullo y ahora me daba náuseas. Pero lo que más me dolió fueron las descripciones que escribía debajo de cada imagen. Viviendo la vida que merezco. Gracias al universo por darme esta libertad. Finalmente libre de ataduras y obligaciones. El mejor viaje de mi vida. Sin límites ni culpas. Ni una sola mención a mí, a su madre, a la mujer que había trabajado durante décadas para que él pudiera tener esa libertad. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si esos 200,000 euros hubieran aparecido por arte de magia en su cuenta. Pero había algo más que me partió el alma. En una de las fotos, donde aparecía brindando con una chica rubia en una terraza lujosa, había escrito: brindando por dejar atrás el pasado y las personas tóxicas que no me dejaban crecer. Personas tóxicas. ¿Era yo la persona tóxica? Dejé caer el teléfono sobre la mesa de la cocina y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida natural. Eran de humillación, de traición, de una herida que sabía que nunca sanaría completamente. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en mi mecedora, mirando por la ventana hacia la calle donde los vecinos regresaban del trabajo, donde las familias se reunían para la cena, donde la vida normal continuaba mientras la mía se desmoronaba. A las 11 de la noche sonó mi teléfono. Era Iker. Hola, mamá. Su voz sonaba relajada, como si nada hubiera pasado. ¿Hola? Mi voz salió áspera, como si no la hubiera usado en días. Sí, te llamo para contarte qué tal va todo por aquí. Tailandia es increíble, mamá. Las playas son como de postal, la comida es buenísima, y la gente es súper amable. Me quedé en silencio. ¿De verdad me estaba contando sobre su viaje pagado con mi dinero robado como si fuera lo más normal del mundo? El hotel donde estoy es de 5 estrellas. Tiene spa, gimnasio, 3 restaurantes. Ayer fui a bucear y vi corales preciosos. También hice un tour en elefante que estuvo genial. Cada palabra era como una bofetada. Mientras yo me preguntaba cómo iba a sobrevivir sin mis ahorros, él me describía lujos que yo nunca podría permitirme. ¿No tienes nada que decirme, Iker? Le pregunté finalmente. ¿Sobre qué, mamá? Sobre los 200,000 euros que te llevaste de mi cuenta. Hubo una pausa larga. Después, su voz cambió completamente de tono. Ah, eso. Bueno, mamá, ya te expliqué que era dinero que no estabas usando. Mírame ahora, estoy viviendo experiencias increíbles. ¿No te alegras por mí? ¿Que si me alegro? Mi voz se elevó sin poder controlarlo. Iker, ese era todo mi dinero. Son los ahorros de toda mi vida. Mamá, no seas dramática. Tú no necesitas tanto dinero. Vives sola, tienes tu pensión, no gastas en nada. En cambio, yo tengo toda la vida por delante. Tengo derecho a disfrutar. Esas palabras resonaron en mi cabeza como ecos en una cueva. Tengo derecho a disfrutar, había dicho. ¿Y yo no? ¿Yo no tenía derecho a la seguridad que me daban esos ahorros?
¿No tenía derecho a decidir qué hacer con el dinero que había ganado trabajando hasta sangrar? Además, continuó como si nada, cuando tú ya no estés, ese dinero iba a ser mío de todas formas. Solo me adelanté un poco. Cuando yo ya no esté. Habló de mi muerte con la misma naturalidad con la que describía los corales de Tailandia. Iker, soy tu madre. ¿Cómo puedes hablarme así? Mamá, eres muy sentimental. Esto es solo dinero. Yo te voy a dar experiencias, te voy a contar todo lo que veo. Es como si tú también estuvieras viajando. Me colgó después de prometerme que me llamaría al día siguiente para contarme sobre su visita a un templo budista. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia e incredulidad. Mi hijo no solo me había robado el dinero, me había robado la dignidad, el respeto, la consideración básica que cualquier ser humano merece. Esa noche, por primera vez en 30 años, no recé. En su lugar, me senté frente al espejo de mi tocador y me miré fijamente. Vi a una mujer de 67 años que había dedicado su vida entera a amar a alguien que la veía como una fuente de recursos, no como una persona. Vi a una mujer que había confundido el amor incondicional con ser un felpudo. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Rabia pura, limpia y justificada. 3 semanas después de aquella llamada que me había dejado sin dormir, mi teléfono sonó a las 5 de la madrugada. Era un número desconocido con el prefijo internacional de Tailandia. Contesté con el corazón acelerado, presintiendo que algo malo había pasado. ¿Mamá? La voz de Iker sonaba completamente diferente. Ya no había arrogancia ni desprecio. Solo miedo, pánico y desesperación. ¿Iker? ¿Qué pasa? Mamá, me robaron. Me robaron todo. El pasaporte, el dinero, las tarjetas, todo. Estoy en el consulado español en Bangkok y no tengo nada. No tengo cómo volver a casa. Por un momento, una parte malvada de mí se sintió satisfecha. La vida le estaba devolviendo el golpe que me había dado, pero era mi hijo, y por mucho que me hubiera lastimado, seguía siendo el niño que había llevado en mi vientre durante 9 meses. ¿Estás herido? ¿Te hicieron daño? No, no estoy herido. Pero mamá, por favor, necesito que me ayudes. No tengo a nadie más. Necesito dinero para los papeles del consulado y para el boleto de regreso. Hubo un silencio largo. Yo tenía en mi cuenta apenas 3.000 euros de mi pensión y algunos ahorros pequeños que había logrado esconder en otra cuenta. Eran mis últimos recursos, mi único colchón para emergencias. ¿Con qué dinero, Iker? ¿Con qué dinero quieres que te ayude? Mamá, por favor, no me hagas esto ahora. Estoy desesperado. ¿Hacerte qué? ¿Lo mismo que tú me hiciste a mí? Escuché cómo se quebró su voz al otro lado de la línea. Mamá, ya sé que lo que hice estuvo mal, pero ahora necesito tu ayuda. Te prometo que cuando regrese vamos a arreglar todo. ¿Te prometes? ¿Como me prometiste que ibas a visitarme más seguido después de graduarte? ¿Como me prometiste que me ibas a cuidar cuando envejeciera? Mamá, por favor, estoy en una situación muy fea aquí. No conozco a nadie, no hablo el idioma, y los del consulado me dicen que sin dinero para los documentos no pueden hacer nada por mí. Su desesperación era real. Podía escuchar el terror en su voz, y por un momento volví a ser la madre que había corrido al hospital cada vez que él se enfermaba, la que había peleado con directores de escuela para defenderlo, la que habría dado su vida por él sin pensarlo 2 veces. ¿Cuánto necesitas? Con 800 euros puedo arreglar los papeles y comprar el boleto más barato que hay. 800 euros. Era casi la mitad de lo que me quedaba en el mundo. Iker, yo ya no tengo mucho dinero. Tú te llevaste todo lo que tenía. Mamá, por favor, te juro por la memoria de papá que cuando regrese voy a trabajar y te voy a devolver hasta el último euro. Te juro que voy a cambiar. La memoria de su padre. Sabía exactamente qué botón tocar para quebrarme. Está bien, le dije finalmente. Pero es lo último que puedo hacer por ti, Iker. Literalmente lo último. Gracias, mamá. Gracias. Te amo mucho. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama preguntándome si había hecho lo correcto.
Fui al banco esa misma mañana y transferí los 800 euros a la cuenta que él me había dado del consulado. Era viernes, y el resto del fin de semana no pude hacer otra cosa que rezar para que llegara a casa sano y salvo. El lunes por la mañana recibí otro mensaje suyo confirmando que ya tenía los documentos y que estaría llegando a Madrid el miércoles por la noche. Pero en ese mensaje no había ni una palabra de agradecimiento, ni una disculpa, ni una muestra de arrepentimiento. Solo información práctica, como si yo fuera una agencia de viajes. Cuando llegó el miércoles, decidí no ir a recogerlo al aeropuerto. Si quería mi ayuda, que viniera a pedírmela como corresponde. No que diera por sentado que yo iba a estar esperándolo con los brazos abiertos después de todo lo que había pasado. Pasaron 3 días sin noticias suyas. Finalmente, el sábado por la tarde, escuché el timbre de mi puerta. Lo abrí y allí estaba Iker, pero ya no era el hombre seguro y arrogante que se había llevado mi dinero. Estaba pálido, ojeroso, con ropa arrugada y una mochila rota que parecía contener todas sus pertenencias. «Hola, mamá». «Hola, Iker». Nos quedamos mirando unos segundos en el umbral de la puerta. Él esperaba que lo invitara a pasar, pero yo no me moví. «¿Puedo entrar?» «¿Para qué?» «Mamá, necesito hablar contigo. Y también necesito quedarme aquí un tiempo. No tengo dónde ir». «¿No tienes dónde ir? ¿Y tus amigos? ¿Y tu novia? ¿Y toda esa gente con la que andabas en las fotos de Tailandia?» Se mordió el labio inferior. Un gesto que hacía desde niño cuando sabía que había metido la pata. «Se acabó todo, mamá. Cuando se enteraron de que no tenía más dinero, desaparecieron. La chica con la que estaba me dejó botado en el hotel cuando le dijeron que mi tarjeta no pasaba. Lo dejé entrar porque seguía siendo mi hijo, pero no lo recibí en la sala principal. Lo llevé directamente al cuarto de trastos, donde había una cama plegable que usaba cuando venían visitas. «Puedes quedarte aquí», le dije señalando el cuarto pequeño y desordenado, «pero con condiciones». «Las que tú digas, mamá». «Primera, vas a buscar trabajo inmediatamente. No me importa de qué, pero vas a trabajar. Segunda, vas a ayudar con los gastos de la casa. Tercera, no me vas a pedir ni un euro más, porque no tengo nada que darte». Iker asintió con la cabeza como un niño regañado. «Y cuarta», agregué mirándolo fijamente a los ojos, «no me vuelvas a hablar como me hablaste antes de irte. Soy tu madre, no tu empleada, y merezco respeto». «Sí, mamá, todo lo que tú digas». Los siguientes días fueron extraños. Iker se levantaba temprano, salía a buscar trabajo y regresaba por las tardes sin hacer ruido. Comía lo que yo cocinaba sin quejarse. Lavaba sus platos, mantenía limpio su cuarto. Era como si hubiera regresado el niño obediente que yo recordaba de años atrás. Una noche lo encontré en la sala, sentado en el sofá, mirando una foto vieja donde aparecíamos los dos en su graduación universitaria. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Estás bien?», le pregunté. «No, mamá, no estoy bien». Su voz se quebró. «Me di cuenta de muchas cosas en este viaje. Me di cuenta de lo que te hice, de lo que perdí, de lo solo que estoy». Se quedó callado un momento, sosteniendo la foto con manos temblorosas. En Tailandia conocí a gente que tenía mucho dinero, pero que no tenía a nadie que los quisiera de verdad, y yo me convertí en uno de ellos. Tenía todo el dinero que quería para gastar, pero no tenía a nadie que se preocupara por mí cuando me robaron, nadie que contestara el teléfono cuando llamé pidiendo ayuda, nadie excepto tú. «Iker». «No, mamá, déjame terminar. Toda mi vida tú estuviste ahí. Cuando me enfermaba, cuando tenía problemas en la escuela, cuando papá murió y yo no sabía cómo seguir adelante. Tú siempre estuviste ahí. Y yo te pagué tratándote como si fueras mi peor enemiga». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que me doy cuenta de que eres lo más valioso que tengo en la vida, y casi lo pierdo por ser un idiota egoísta». Las palabras de Iker esa noche resonaron en mi cabeza durante días. Pero yo había aprendido a no confiar solo en las palabras. Habían sido demasiadas promesas rotas, demasiadas mentiras dulces seguidas de traiciones amargas. Esta vez necesitaba ver hechos, no escuchar discursos. Y los hechos llegaron.
Una semana después de nuestro conversation, Iker consiguió trabajo repartiendo comida a domicilio para una aplicación móvil. No era el empleo que había soñado con su título universitario, pero era trabajo honesto. Se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía el uniforme de la empresa y salía con su bicicleta a recorrer Madrid bajo el sol abrasador del verano. Lo veía regresar por las tardes con los pies hinchados, las manos negras de tanto manejar la bicicleta y el uniforme empapado en sudor. La primera vez que lo vi así, sentí una punzada en el pecho. No era satisfacción por verlo sufrir. Era tristeza de madre viendo a su hijo aprender las lecciones de la vida de la manera más dura. ¿Cómo te fue hoy?, le pregunté una tarde cuando llegó especialmente agotado. Bien, mamá. Cansado, pero bien. Se quitó los zapatos deportivos y se sentó en la cocina. Hoy repartí 47 pedidos. No está mal para ser mi primera semana. Sacó del bolsillo un sobre arrugado y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es eso? Son 200 euros. Es para ti, para ayudar con los gastos de la casa. Lo miré sorprendida. Iker, acabas de empezar a trabajar. Seguramente necesitas ese dinero para... No, mamá, me interrumpió firmemente. Tú me estás dando techo y comida sin pedirme nada a cambio. Es lo mínimo que puedo hacer. Tomó el sobre y lo puso en mis manos. Y esto es solo el comienzo. Cada mes voy a darte algo, hasta que pueda devolverte todo lo que te robé. Esa noche, después de la cena, lo encontré en la sala leyendo. No su teléfono, no viendo televisión. Tenía en las manos una Biblia vieja que había sido de su padre. ¿Estás leyendo eso? Sí, mamá. Nunca entendí por qué tú y papá tenían tanta fe, pero ahora creo que necesito encontrar algo en lo que creer que no sea yo mismo. Se quedó callado un momento, pasando las páginas amarillentas. En Tailandia conocí a un monje budista que me dijo algo que no se me olvida. Me dijo que la verdadera pobreza no es no tener dinero, sino no tener gratitud. Y yo era el hombre más pobre del mundo. Al domingo siguiente, algo que no había pasado en años ocurrió. Iker me acompañó a misa. Caminamos juntos por las calles de Chamberí hacia la iglesia de San Jerónimo el Real, él con una camisa blanca que había planchado cuidadosamente y yo con mi vestido azul marino de los domingos. La gente nos miraba, y yo sabía que algunos me conocían, que sabían que era la señora Teresa cuyo hijo se había ido de viaje y había regresado diferente. Durante la misa, Iker no solo estuvo presente físicamente. Lo vi persignarse en los momentos correctos, escuchar atentamente la homilía del padre Clemente, y cuando llegó el momento de darnos la paz, me tomó las manos y me dijo, «La paz esté contigo, mamá», con una sinceridad que me hizo temblar. Después de misa, el padre Clemente se acercó a nosotros. «Teresa, qué alegría verte con Iker. Hacía tiempo que no lo veía por aquí. Padre, mi hijo ha estado encontrando su camino». El padre Clemente, que tenía la sabiduría de los años y había visto todo tipo de crisis familiares en su parroquia, miró a Iker con ojos comprensivos. «Hijo, si alguna vez necesitas hablar, mi puerta está siempre abierta. A veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos». Iker asintió con respeto. «Gracias, padre. Creo que me gustaría venir a hablar con usted pronto». Esa tarde, mientras preparaba la comida dominical que siempre hacía especial, Iker entró a la cocina. «Mamá, ¿puedo ayudarte con algo? Puedes pelar las patatas si quieres». Trabajamos en silencio durante un rato. Él pelando patatas y yo preparando el cordero al horno que tanto le gustaba. Era una escena tan doméstica, tan normal, que por momentos olvidaba todo lo que había pasado. «Mamá», me dijo de repente, «quiero pedirte perdón otra vez». «Ya me has pedido perdón, hijo». «No, no de la manera que mereces». Dejó el cuchillo sobre la tabla y se volteó para mirarme. «Quiero pedirte perdón no solo por el dinero, sino por todos los años en los que no valoré lo que hacías por mí. Por todas las veces que llegué a tu casa solo cuando necesitaba algo. Por todas las navidades en las que preferí ir a fiestas en lugar de quedarme contigo. Por todas las llamadas que no contesté porque estaba ocupado con mi vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por tratarte como si fueras una obligación en lugar de un regalo. Por no darme cuenta de que tenía a la mejor madre del mundo y casi la pierdo por ser un idiota.
Esta vez yo también lloré. No lágrimas de dolor como las que había derramado durante meses, sino lágrimas de alivio, de liberación, de una herida que finalmente empezaba a sanar. Hijo, tú siempre vas a ser mi hijo, pase lo que pase. Lo sé, mamá, y por eso es que duele tanto, porque tú nunca dejaste de amarme, ni siquiera cuando yo no lo merecía. Esa noche cenamos juntos como no lo habíamos hecho en años, sin prisas, sin él mirando el teléfono, sin yo preguntándome cuándo se iba a ir, solo madre e hijo compartiendo una comida y conversando sobre cosas simples, su trabajo, mis amigas de la parroquia, las noticias del barrio. Al día siguiente, algo cambió en mí también. Por primera vez en meses, me desperté sin esa sensación de vacío en el pecho. Me arreglé con más cuidado, me puse un vestido que no había usado en mucho tiempo, y decidí hacer algo que no había hecho desde antes del robo: salir a tomarme un café con mis amigas. Lourdes y Carmen estaban esperándome en la cafetería de la Plaza de Olavide, el mismo lugar donde nos reuníamos antes de que mi mundo se desmoronara. Teresa, te ves mejor, me dijo Lourdes inmediatamente. Tienes mejor cara. Es que las cosas están mejorando, les conté, y por primera vez en meses pude hablar de Iker sin sentir vergüenza o dolor. El muchacho está trabajando, les expliqué, y está cambiando. De verdad está cambiando. Carmen, que siempre había sido la más pragmática del grupo, me tomó la mano. Teresa, me alegro mucho de escuchar eso, pero quiero decirte algo. Tú también has cambiado. Tienes una dignidad que antes no tenías. Ya no hablas de él como si fueras culpable de sus errores. Tenía razón. Durante años había cargado con la culpa de cada error de Iker, preguntándome qué había hecho mal como madre. Ahora entendía que él era un adulto responsable de sus propias decisiones, y que mi amor no tenía que incluir aceptar maltratos. Creo que aprendí a amarme a mí misma, les dije, y a ponerme límites a mí misma también. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Iker en la cocina preparando la cena. Había puesto la mesa para dos, con los platos buenos, y hasta había comprado flores para el centro de la mesa. ¿Qué es todo esto? Quería hacer algo especial para ti, para agradecerte que me hayas dado una segunda oportunidad. Iker, no tienes que... Sí tengo que, mamá. Tengo que hacerlo porque quiero, no porque me siento obligado. Hay una diferencia. Cenamos esa noche hablando sobre sus planes para el futuro. Me contó que había estado investigando cursos nocturnos para especializarse en gestión de pequeñas empresas, que quería ahorrar dinero para eventualmente poner su propio negocio. Pero esta vez, me dijo, quiero hacer las cosas bien, paso a paso, sin atajos, sin lastimar a la gente que amo. Por primera vez en mucho tiempo, cuando me fui a dormir esa noche, sentí paz. No solo porque Iker estaba cambiando, sino porque yo también estaba aprendiendo a respetarme a mí misma, a valorar mi propia vida, a entender que ser madre no significaba ser un felpudo. 2 meses habían pasado desde que Iker comenzó a trabajar como repartidor, y cada día yo veía cambios más profundos en él. No solo en su comportamiento, sino en su mirada, en la forma en que hablaba, en cómo se relacionaba conmigo y con el mundo. Una mañana de septiembre, mientras desayunábamos café con tostadas antes de que él saliera a trabajar, me sorprendió con una propuesta que jamás hubiera esperado. Mamá, he estado hablando con el padre Clemente, y él me ha invitado a dar testimonio en la misa del próximo domingo. Casi se me atraganta el café. ¿Testimonio? ¿De qué? De lo que viví, de lo que aprendí. El padre dice que mi historia podría ayudar a otros jóvenes que están perdidos como yo estaba. Lo miré con asombro. Mi hijo, que durante años había evitado cualquier cosa relacionada con la iglesia, que se burlaba sutilmente de mi fe, ahora quería pararse frente a toda la congregación a contar su historia. ¿Estás seguro? Es muy valiente lo que quieres hacer, pero también muy difícil. Estoy seguro, mamá. Creo que es algo que necesito hacer, no solo por los demás, sino por mí mismo, para cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Se quedó callado un momento, jugando con las migas de su tostada. También quiero hacerlo por ti. Quiero que toda la gente que te conoce sepa qué clase de madre eres, qué clase de mujer eres. Porque yo pasé años avergonzándote,
y ahora quiero que se sientan orgullosos de conocerte. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, nerviosa como si fuera yo quien iba a hablar frente a toda la congregación. Me puse mi mejor vestido, el azul marino con pequeñas flores blancas que había usado en ocasiones especiales durante años, y me arreglé el cabello con más cuidado del habitual. Iker se había preparado meticulosamente. Lo vi practicar su discurso durante días, escribiendo y reescribiendo lo que quería decir, asegurándose de que cada palabra fuera honesta y necesaria. Caminamos juntos hacia la iglesia esa mañana, y pude sentir su nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente, y cada tanto respiraba profundo para calmarse. ¿Estás bien?, le pregunté mientras subíamos los escalones de piedra de San Jerónimo el Real. Estoy nervioso, pero sé que es lo correcto. La iglesia estaba más llena de lo habitual. Aparentemente, la noticia de que alguien iba a dar testimonio se había corrido entre los feligreses, y muchos habían venido específicamente para escuchar. Vi a muchas caras conocidas: Lourdes, Carmen, Doña Esperanza del segundo piso, el señor Martín que vendía periódicos en la esquina. El padre Clemente celebró la misa normalmente hasta que llegó el momento del testimonio. Con una sonrisa paternal, invitó a Iker a acercarse al altar. Mi hijo caminó despacio hacia el frente, y cuando se volteó para mirar a la congregación, pude ver en sus ojos la misma determinación que había tenido cuando era niño, y decidía hacer algo importante. «Buenos días», comenzó con voz clara pero emocionada. «Mi nombre es Iker Jiménez, y soy el hijo de Teresa Jiménez. Muchos de ustedes la conocen». Hizo una pausa y me buscó con la mirada entre la gente. Cuando nuestros ojos se encontraron, le sonreí con todo el amor que tenía en el corazón. Vengo aquí hoy a contarles mi historia, no porque sea hermosa, sino porque es real, y porque creo que las historias reales son las que más nos pueden ayudar. Su voz se hizo más firme mientras continuaba. Hace 6 meses, yo le robé 200.000 euros a mi madre. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunas personas se movieron incómodas en sus bancas, otras abrieron los ojos con sorpresa, pero Iker no se detuvo. No fue un impulso, no fue desesperación, fue egoísmo puro. Planifiqué durante meses cómo quitarle a mi madre los ahorros de toda su vida, para gastarlos en un viaje de lujo que creía que me merecía. Pude ver cómo algunas señoras mayores lo miraban con indignación, mientras que otros, especialmente jóvenes, lo escuchaban con atención intensa. Pero no fue solo el dinero lo que le robé. Le robé el respeto, la tranquilidad, la confianza. Le robé años de sacrificios y de amor. Le robé la dignidad de ser valorada por su propio hijo. Ahora su voz comenzó a quebrarse, pero siguió adelante. Mi madre trabajó durante 38 años como maestra. Se levantaba a las 6 de la mañana para ir a enseñar a niños que no eran sus hijos, y por las tardes corregía exámenes hasta altas horas para ganar dinero extra. Todo para darme la mejor educación, la mejor vida que podía ofrecerme. Miré alrededor y vi que muchas madres en la congregación asentían con la cabeza, reconociéndose en esa descripción. Cuando mi padre murió, ella pudo haberse vuelto a casar. Era joven todavía. Tenía apenas 42 años, pero eligió dedicar su vida a criarme sola, a ser padre y madre al mismo tiempo. Vendió su anillo de bodas para pagar mi graduación universitaria. Trabajó veranos enteros para que yo pudiera viajar con mis compañeros de clase. Ahora yo también estaba llorando, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de orgullo, de liberación, de sentirme finalmente vista y valorada. Y yo le pagué todo eso tratándola como si fuera una obligación molesta, como si su amor fuera algo que me debía, no algo que me regalaba cada día. Iker hizo una pausa larga, respiró profundo y continuó con voz más fuerte. En Tailandia, viviendo con dinero robado, conocí gente que tenía mucho dinero pero corazones vacíos, y me di cuenta de que me había convertido en uno de ellos. Tenía todo lo que creía que quería, pero no tenía nada de lo que realmente necesitaba. Cuando me robaron en Bangkok y llamé a mi madre pidiendo ayuda, ella me mandó los últimos euros que tenía sin hacerme ni una pregunta de reproche. En ese momento entendí que había pasado mi vida teniendo el tesoro más grande del mundo y tratándolo como basura.
La iglesia estaba en completo silencio. Hasta los niños pequeños parecían entender que algo importante estaba ocurriendo. Hoy trabajo repartiendo comida en bicicleta. Gano en un día lo que antes gastaba en una cena. ¿Y saben qué? Soy más feliz ahora que cuando tenía todo el dinero del mundo, porque ahora tengo algo que el dinero no puede comprar, la paz de saber que estoy haciendo lo correcto. Cada euro que gano trabajando honestamente vale más que los 200,000 que robé, porque estos euros no me queman en las manos. Estos euros me dan dignidad. Iker se dirigió entonces directamente hacia donde yo estaba sentada. Mamá, sé que hay cosas que no se pueden devolver. No puedo devolverte los años de angustia que te causé. No puedo devolverte las lágrimas que derramaste por mi culpa, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que valiste la pena, que todos tus sacrificios valieron la pena. Ahora toda la congregación estaba llorando. Vi a doña Carmen secándose los ojos con un pañuelo, a Lourdes con las manos en el pecho, al padre Clemente con una sonrisa emocionada. Y a ustedes, continuó Iker dirigiéndose a toda la iglesia, especialmente a los jóvenes que están aquí, les quiero decir, valoren a sus madres mientras las tengan. No cometan el error que yo cometí de pensar que su amor es gratis, que siempre va a estar ahí sin importar cómo las traten. Las madres no son bancos. Las madres no son obligaciones. Las madres son milagros que caminan entre nosotros, y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta hasta que es casi demasiado tarde. Terminó su testimonio dirigiéndose una vez más hacia mí. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por esperarme. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se acaba, pero que el respeto se tiene que ganar cada día. La iglesia explotó en aplausos. Gente llorando, gente de pie, gente acercándose a abrazarnos a ambos. El padre Clemente tenía lágrimas en los ojos mientras le daba la bendición a Iker. Pero lo que más me marcó fue ver a varios jóvenes de la congregación acercarse después de la misa para hablar con Iker, algunos para agradecerle por abrirles los ojos, otros para pedirle consejos sobre cómo reparar sus propias relaciones familiares. Una señora mayor, que no conocía pero que había estado llorando durante todo el testimonio, se acercó a mí y me tomó las manos. Señora Teresa, usted es una santa. Lo que acaba de hacer su hijo requiere un coraje que solo se aprende del ejemplo de una madre extraordinaria. Esa noche, en casa, Iker y yo nos sentamos a cenar en un silencio cómodo, pero diferente. Era el silencio de dos personas que finalmente se habían entendido completamente, que habían sanado las heridas más profundas de su relación. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, me respondió sin dudar. Por primera vez en años, me siento libre de verdad. Después del testimonio en la iglesia, algo cambió no solo en nuestra relación, sino en cómo yo me veía a mí misma. Durante décadas había definido mi valor según lo que podía dar a otros, especialmente a Iker. Ahora, por primera vez en mi vida, comenzaba a entender que yo tenía valor por mí misma. Una mañana de octubre, mientras tomaba café en la cocina y Iker se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era mi antigua directora del colegio Ramón y Cajal, la señora Rodríguez. Teresa, querida, ¿cómo estás? Te llamo porque tenemos una situación aquí en el colegio y necesitamos tu ayuda. Me contó que habían contratado una maestra nueva para el aula de apoyo, pero la chica había renunciado después de 2 semanas. Los niños con dificultades de aprendizaje se habían quedado sin profesor especializado. Sé que estás jubilada, pero me preguntaba si te interesaría volver como maestra sustituta por unos meses, solo mientras conseguimos a alguien permanente. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Volver a trabajar a los 67 años? ¿Después de 5 años de jubilación? Pero luego pensé en esos niños que necesitaban ayuda, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la emoción de ser necesitada por las razones correctas. ¿Cuándo necesitarían que empezara? La semana que viene, si es posible. Miré a Iker, que había escuchado toda la conversación mientras se ponía los zapatos para salir. Hazlo, mamá, me dijo inmediatamente. Te vas a sentir increíble volviendo a hacer lo que amas. Pero tengo 67 años, hijo. Tal vez ya no tengo la energía que... Mamá, me interrumpió con una sonrisa.
Tú tienes más energía que muchos de mis compañeros de trabajo que tienen la mitad de tu edad. Y además, esos niños van a tener suerte de tenerte. Acepté el trabajo. El lunes siguiente me levanté a las 6 de la mañana por primera vez en años, con una sensación de propósito que había olvidado que existía. Me arreglé con cuidado. Me puse mi blusa azul favorita y una falda que me hacía sentir profesional y elegante. Cuando llegué al colegio, el olor familiar de los pasillos me transportó inmediatamente a todos esos años de felicidad enseñando. Los niños de mi nueva clase tenían entre 8 y 10 años, todos con diferentes dificultades de aprendizaje que requerían paciencia y métodos especiales. «Buenos días, señora Teresa», me dijeron en coro cuando entré al aula. «Buenos días, mis niños hermosos», les respondí. Inmediatamente sentí que estaba en casa. Trabajar con esos niños me devolvió algo que no sabía que había perdido: la sensación de ser útil, de tener un propósito más allá de ser madre. Durante años había puesto toda mi identidad en Iker, y cuando él me decepcionó, sentí que no tenía nada más. Ahora redescubría que Teresa Jiménez tenía talentos, habilidades y un valor que existían independientemente de su papel como madre. Los niños me adoraban, y yo a ellos. Cada pequeño progreso que hacían, cuando Mario finalmente entendía una resta, cuando Lucía lograba leer una frase completa, cuando Alejandro superaba su timidez para participar en clase, me llenaba de una satisfacción profunda que había olvidado que podía sentir. Iker, por su parte, había conseguido un segundo trabajo los fines de semana ayudando en una floristería del barrio. No porque necesitara desesperadamente el dinero, sino porque quería ahorrar más rápido para devolverme lo que me había robado. «Mamá, tengo una propuesta», me dijo una noche mientras cenábamos gazpacho y tortilla española. «He estado ahorrando cada euro que puedo y quiero que abras una cuenta nueva, solo tuya, donde voy a ir depositando dinero cada mes». «Iker, no tienes que». «Sí tengo que. No porque me sienta obligado, sino porque es lo correcto. Y porque quiero que tengas seguridad económica otra vez». Sacó de su bolsillo un sobre que contenía 600 euros. «Este es el primer depósito. No es mucho, pero es honesto. Es dinero que gané trabajando, no dinero que robé». Los ojos se me llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. El hombre que tenía frente a mí ya no era el muchacho egoísta que me había robado. Era un hombre íntegro, que entendía el valor del trabajo honesto y la responsabilidad. Una tarde de noviembre, mientras regresaba del colegio, decidí hacer algo que no había hecho en años. Paré en la librería de la calle Fuencarral y me compré una novela. Durante décadas, todo mi tiempo libre había estado dedicado a las necesidades de otros. Preparar clases, cocinar para Iker, ayudar a vecinos, actividades de la iglesia. Nunca me había dado permiso de simplemente disfrutar algo solo para mí. Esa noche, después de cenar, en lugar de lavar los platos inmediatamente como siempre hacía, me senté en mi mecedora con mi libro nuevo y una taza de té de manzanilla. Iker estaba en su cuarto estudiando para un curso nocturno de administración que había empezado, y la casa estaba silenciosa y pacífica. Mientras leía, me di cuenta de algo sorprendente. Era feliz. No la felicidad condicionada que había conocido durante años, feliz cuando Iker estaba bien, feliz cuando otros estaban contentos, sino una felicidad que venía de dentro, de saber que tenía una vida plena que me pertenecía. El viernes de esa semana, mis amigas de la parroquia organizaron una cena para celebrar mi regreso al trabajo. Nos reunimos en el restaurante Casa Paco, el mismo donde habíamos celebrado mi jubilación 5 años atrás. «Teresa, te ves radiante», me dijo Lourdes levantando su copa de vino. «Es como si hubieras rejuvenecido 10 años». «Es que me siento rejuvenecida», les confesé. «Por primera vez en mi vida adulta, siento que soy una persona completa. No solo la madre de alguien o la maestra de alguien. Soy Teresa, y eso es suficiente». Carmen, siempre directa, me tomó la mano. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de verte ahora? Que ya no hablas de ti misma pidiendo disculpas. Antes siempre decías perdón por molestar, perdón por pedir esto, perdón por existir. Ahora hablas como alguien que sabe que merece estar aquí». Tenía razón.
Durante años había vivido como si mi existencia fuera una molestia que tenía que compensar siendo útil para otros. Ahora entendía que tenía derecho a ocupar espacio, a tener opiniones, a ser escuchada. En diciembre, Iker me sorprendió con una propuesta que no esperaba. Mamá, quiero llevarte de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? A donde tú quieras. He ahorrado suficiente dinero para un viaje corto. Puede ser a la playa, a la montaña, a otra ciudad. Tú decides. La idea me emocionó tanto que me quedé sin palabras. Hacía más de 10 años que no salía de Madrid para nada que no fuera una emergencia familiar. Me gustaría ir a Santillana del Mar, le dije después de pensarlo. Siempre quise conocer esa ciudad medieval, pero nunca tuve la oportunidad. Entonces a Santillana del Mar vamos. El viaje fue mágico. Caminamos por las calles empedradas de la villa medieval, visitamos la famosa colegiata, comimos en pequeños restaurantes donde servían las mejores quesadas de Cantabria. Pero lo más hermoso no fueron los lugares que vimos, sino la forma en que Iker me trataba. Con respeto, con cariño genuino, consultándome qué quería hacer, asegurándose de que yo estuviera cómoda y feliz. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante con vista al mar, Iker me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que uno realmente quiere ser. Hijo, tú me enseñaste algo igual de importante. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse a uno mismo. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de las olas desde mi habitación del hotel, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Hacía un año había estado en el punto más bajo de mi vida, sintiéndome inútil, robada, traicionada. Ahora tenía un trabajo que amaba, un hijo que me respetaba, amigas que me valoraban, y algo que nunca antes había tenido, una relación sana conmigo misma. No había sido solo Iker quien había renacido de las cenizas de su egoísmo. Yo también había renacido, pero de las cenizas de mi propia negación personal. Por primera vez en 67 años, Teresa Jiménez sabía quién era y estaba orgullosa de esa mujer. Han pasado 2 años desde aquella tarde terrible cuando Iker me robó más que dinero. Me robó la dignidad. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo decir algo que nunca pensé que sería posible. Soy más feliz ahora que antes de que todo eso pasara. Es una mañana de abril, y desde mi ventana veo los almendros en flor en la plaza de Olavide. La primavera siempre me ha parecido un milagro. La promesa de que después del invierno más frío, la vida siempre encuentra la manera de renacer. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Iker está en la cocina preparando el desayuno. Ya no vive conmigo permanentemente. Hace 6 meses se mudó a un apartamento pequeño cerca del barrio de Malasaña, pero viene todas las mañanas antes de ir a trabajar. No porque yo se lo pida, sino porque él quiere, porque hemos aprendido que el amor verdadero se elige cada día, no se da por sentado. Buenos días, mamá hermosa, me dice trayéndome café con leche y tostadas con tomate, exactamente como me gusta. Buenos días, hijo mío. Esta simple rutina, que para muchas familias sería lo más normal del mundo, para nosotros es un milagro diario. Cada buenos días que intercambiamos está cargado de gratitud, de respeto ganado, de amor reconstruido desde los cimientos. Iker ya no trabaja como repartidor. Después de terminar su curso nocturno de administración de empresas, consiguió un empleo en una organización sin fines de lucro que ayuda a familias en crisis económica. No gana mucho dinero, pero dice que nunca había sido tan feliz trabajando. Cada familia que ayudo me recuerda lo que tú hiciste por mí, me dijo hace unas semanas. Me recuerda que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. El mes pasado cumplió su promesa. Después de 2 años de ahorros meticulosos, me entregó un sobre con los últimos 15.000 euros que faltaban para completar los 200.000 que me había robado. Pero para ese momento, el dinero ya no era lo importante. Lo importante era lo que ese gesto representaba. Un hombre que había aprendido el valor de la palabra dada, de la responsabilidad, del trabajo honesto. No los quiero, le dije cuando me extendió el sobre. ¿Cómo que no los quieres, mamá?
Ponlos en una cuenta de ahorros para tu futuro, para cuando quieras formar una familia, para cuando necesites una casa. Ese dinero ya cumplió su propósito, enseñarte el valor de las cosas. Lloró esa tarde como no lo había visto llorar desde que era niño, pero eran lágrimas de liberación, de haber completado un ciclo de redención, que lo había transformado completamente. Mi trabajo en el colegio se convirtió en algo permanente. Los padres de mis alumnos especiales pedían específicamente que sus hijos estuvieran en mi clase, y la directora me rogó que no me volviera a jubilar. Teresa, tú no enseñas matemáticas o lengua, me dijo. Tú enseñas esperanza. Algunos de mis niños tienen historias familiares difíciles, padres ausentes, problemas económicos, situaciones que antes me habrían destrozado el corazón pensando en su sufrimiento. Ahora, además de sentir compasión, puedo ofrecerles algo más valioso, la seguridad de que los problemas familiares no tienen que definir su futuro, que las personas pueden cambiar, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar. Una tarde, mientras corregía exámenes en la sala de maestros, llegó la señora García, madre de uno de mis alumnos más difíciles, un niño llamado David que tenía problemas de conducta y bajo rendimiento. Señora Teresa, no sé qué le está haciendo a mi hijo, pero está cambiando. Por primera vez en años quiere venir al colegio. Habla de usted todo el tiempo. David es un niño maravilloso, le expliqué. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Mi marido y yo estábamos pensando en separarnos, me confesó la señora García con lágrimas en los ojos. Los problemas de David nos tenían desesperados. Peleábamos todo el tiempo. Pero verlo feliz nos está dando esperanza de que las cosas pueden mejorar. Esas palabras me llenaron de una satisfacción que no puedo describir. No solo estaba ayudando a David, estaba ayudando a sanar una familia entera. Era como si todo el dolor que había vivido con Iker me hubiera preparado para ser un instrumento de esperanza para otros. Mis amigas de la parroquia siempre me dicen que soy una inspiración, pero yo sé la verdad. Ellas fueron mi fuerza cuando yo no tenía ninguna. Carmen, Lourdes, el Padre Clemente, todos fueron ángeles que Dios puso en mi camino cuando más los necesitaba. El domingo pasado, después de misa, una mujer joven se acercó a mí. No la conocía, pero había estado llorando durante todo el testimonio que Iker da cada tanto en la iglesia. Señora Teresa, mi hijo tiene 25 años y me trata terrible. Me pide dinero, no me respeta, solo me llama cuando necesita algo. Escuchar la historia de ustedes me da esperanza de que él también puede cambiar. Mija, le dije tomándole las manos como Carmen había hecho conmigo tantas veces. Lo primero que tienes que hacer es aprender a respetarte a ti misma. Los hijos solo nos van a valorar si nosotras nos valoramos primero. Le di mi número de teléfono y le dije que me llamara cuando necesitara hablar, porque ahora sé que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, puede servir para ayudar a otras madres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Esta semana Iker me sorprendió con una noticia que me llenó de alegría. Está saliendo con una chica llamada Marta, una trabajadora social que conoció en su trabajo. Lo que más me gusta de ella no es que sea educada o bonita, sino la forma en que Iker habla de ella. Es una mujer que me inspira a ser mejor persona cada día, me dijo. Como tú, mamá. El viernes viene a cenar a casa para que yo la conozca. Iker está nervioso, como cualquier hijo que quiere que su madre apruebe a su novia. Pero yo ya sé que me va a caer bien, porque cualquier mujer que haga brillar los ojos de mi hijo de esa manera tiene que tener algo especial. Anoche, mientras regaba las plantas del balcón que he empezado a cultivar, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida. Tengo una rutina que me gusta. Me levanto temprano, voy a trabajar con niños que me necesitan, regreso a casa a leer o ver mis programas favoritos, hablo por teléfono con mis amigas, voy a misa los domingos donde formo parte de una comunidad que me valora. Tengo una relación hermosa con mi hijo, basada en el respeto mutuo y el cariño genuino. Tengo una cuenta de ahorros que va creciendo poco a poco con mi salario de maestra. Tengo planes. Quiero visitar Salamanca este verano. Quiero aprender a usar mejor la computadora. Quiero seguir ayudando a familias en crisis. Pero sobre todo, tengo algo que nunca tuve antes.
Una relación sana conmigo misma. Ya no necesito que otros me validen para sentirme valiosa. Ya no pido perdón por ocupar espacio en el mundo. Ya no confundo el amor con la sumisión. A veces, cuando veo a madres jóvenes en el parque sacrificándose hasta el agotamiento por sus hijos, quiero acercarme y decirles: ama a tus hijos con todo tu corazón, pero no olvides amarte a ti misma también, porque un día ellos van a crecer y se van a ir. Y tú tienes que seguir viviendo con la mujer que queda en el espejo. El perdón fue el regalo más grande que me di a mí misma. No perdoné a Iker para hacerle un favor a él, sino para liberarme yo del veneno del resentimiento. Y cuando dejé ir la rabia, hice espacio para que entrara la paz, la alegría, la esperanza. Esta tarde, mientras me preparo para recibir a Marta, me visto con especial cuidado. Me pongo mi vestido amarillo, el que Iker me regaló el día de la madre pasado. Me arreglo el cabello y me miro en el espejo. La mujer que me devuelve la mirada ya no es la misma que lloraba sola en su cocina hace 2 años. Es una mujer que sabe su valor, que ha aprendido a poner límites, que ha descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. ¿Alguna vez has sentido que tu valor dependía de cuánto podías dar a otros? ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por una traición familiar como la mía? Si esta historia tocó tu corazón, compártela en los comentarios. Y si te gustó este relato, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje de esperanza llegue a alguien que necesita escuchar que siempre, siempre es posible empezar de nuevo.